nosotros hoy aquí. Gracias por la invitación. En Siempre Noticias. 2017, digo, este es un episodio aislado, lo repasamos porque fue hoy, y fue bastante tenso ese cruce, digamos, pero como esto se repitieron muchos más y bueno, ni hablar lo que ha sucedido frente al Congreso con la aprobación, para la aprobación de algunas normas. ¿Qué nos deja 2017? ¿Qué nos deja 2017? Y un país que después de un 2016 muy duro empieza a salir. Con mucho esfuerzo no del gobierno, sino de los argentinos. Un país que empieza a crecer, donde crecen 14 de 15 sectores, donde baja la inflación, donde baja la pobreza. Me parece que nadie puede estar contento con el estado del país, pero yo lo graficaría así. Creo que era un país que dejaron en terapia intensiva y que ahora está en terapia intermedia. Delicado, pero con un progreso muy claro y con cierto nivel de desesperación de los mismos que durante 12 años tuvieron una gran oportunidad internacional, sobre todo por los precios internacionales de la soja y todo, Ahora, más allá de todo cambiar las eso, cosas. estas imágenes que por ahí estábamos viendo también de lo ocurrido hace pocos días frente al Congreso, como otros episodios, también nos deja eso, y eso es lo preocupante. Son las escenas que muchos no queríamos volver a vivir. A eso me refería. Me parece que hay mucha gente muy desesperada justamente por esto, porque empiezan a ver que las medidas económicas que se tomaron empiezan a dar resultado, que el país sale adelante y que los delincuentes van a la cárcel, y eso los desespera, y apelan a una vieja receta que la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llamó en diciembre de 2012 el Manual de Saqueos y Desestabilización de Gobiernos del Partido Justicialista. Lo dijo ella, no yo. Claro. Jorge Altamira, del Partido Obrero, oposición de Cambiemos, ¿opina de la misma manera que el señor Iglesias? Yo quiero mirar el año 2017 desde un ángulo un poco diferente, porque es un año, en cierto modo, ha sido un año intenso. Y hay varias miradas y matices para considerar. Ahora, a mí personalmente, al Partido Obrero, a nuestra lucha, ¿qué es lo que nos deja de fundamental? En primer lugar, un año en que hubo una gigantesca movilización de la mujer el 8 de marzo. Ustedes vienen de tocar un tema, sí. el femicidio en Santa Fe. Lo señalo porque no solo fue una manifestación multitudinaria, cuando en general en el pasado las movilizaciones de la mujer eran de los círculos y grupos más activos, más preocupados, más militantes en la causa de la mujer, tuvo características masivas. Y en muchos casos, y no solo en Argentina, fueron apoyados por huelgas en el exterior del país. Es decir, una parte del movimiento obrero tomó la cuestión de la mujer como propia. Y por lo tanto hubo paros y movilizaciones. Y ahora que se acerca el 8 de marzo, nuevamente esperamos que esa movilización sea mucho más intensa, porque ustedes ven a nivel mundial lo que, digamos, se ha desarrollado. Lo otro fue lo que probablemente es un acontecimiento histórico, que es la movilización del 2x1. La Corte Suprema de Justicia, una institución consagrada por la Constitución Nacional, votó un atropello contra la lucha histórica del pueblo argentino por la violación de derechos humanos de la dictadura, y hubo 500.000 personas en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Para los más jóvenes, desde que Eva Perón, en la avenida 9 de Julio, renunció a la candidatura de la vicepresidencia, la movilización ahí más grande... estamos viendo precisamente, Jorge, a Echecolás. ¿Qué opinión? Bueno, usted tiene ahí un ejemplo. Echecolás es una secuencia de ese 2x1. Y hubo que convocar al Congreso de urgencia para controlar una rebelión popular. Claro. Y ese Congreso de urgencia modificó parcialmente este tema del 2x1, que ahora la Corte lo quiere reivindicar y que se manifiesta en este tipo de domicilio. En este caso puntual, Fernando, ¿tu opinión? Perdón, y luego para después seguir con otros temas, pero el tema de nada más judicial, digamos, este tema de esta polémica decisión sobre Echecolás. Hubo muchísimas liberaciones de este tipo también durante los 12 años del kirchnerismo. Hagan la lista y van a encontrar un gran número, no tengo la cifra exacta, pero no es una cosa aislada y es una decisión judicial. A mí puede no gustarme. Yo fui militante de derechos humanos del 81 hasta el 87, que me fui a vivir a Europa, y si vos me preguntás qué quisiera yo quisiera que todos los genocidas se pudran en la cárcel, pero no confundo mi deseo con la justicia ni con el funcionamiento independiente de la justicia. Yo quisiera que Echecolás estuviera encerrado
y con todas las garantías de que se cuida su salud, pero es una decisión que compete a la justicia y que creo que tenemos que respetar aunque no nos guste. No, es una medida de tipo política, claramente. Inclusive desde el campo de Cambiemos se denuncia el entrelazamiento de operadores del macrismo con el Poder Judicial, y el Poder Judicial es un aparato político hoy. Hoy no tiene absolutamente ninguna clase de independencia. Quiero rematarlo con el tema polémico que ustedes tocaron, que el año culmina con 2 grandes manifestaciones frente a un atraco de parte del gobierno y del Congreso de la Nación contra los jubilados. Robarle 100.000 millones de pesos. Es gravísimo, porque la situación de los jubilados es desesperante. Y el gobierno, sin embargo, ha retirado retenciones. Ha habido una rebelión popular. Y yo quiero defender esta rebelión popular porque es un derecho adquirido del pueblo argentino. Desde la Patagonia Trágica, la Semana Trágica del año 19, el Cordobazo. El pueblo argentino defendió sus derechos contra las estafas políticas. Usted piense lo siguiente, en el año 2001, cuando se va de la Rúa, yo lo que quiero subrayar es que quien voltea de la Rúa son los que lo votaron 2 años antes. Exactamente el mismo electorado. Mire ustedes cómo el pueblo resuelve una contradicción política. Vota a un presidente y luego, cuando ese presidente le va a saquear el dinero y paraliza al país, se revela. Esto es una característica positiva de Argentina. Me parece muy raro, ¿no? Porque el pico de pobreza en la Argentina no fue el 2001, fue el 2002. 57,5%, con un aumento del 50% de la pobreza. Y a los jubilados, el gobierno de Duhalde, un gobierno del PJ, les dio 10 pesos de aumento, de 411 a 421, a los jubilados. 2,5% con una inflación del 40%, menos de 1 peso por mes. Y no salió nadie a la calle, qué raro. A De la Rúa no lo volteó la gente a la calle, lo volteó una maniobra del PJ de los que ciertos partidos que se dicen de izquierda fueron cómplices. Como fueron cómplices también ahora. No hubo ninguna pueblada, lo que hubo fue un grupo de inadaptados preparados para tomar el Congreso y para romper con las instituciones. Y yo creo que hay partidos, como el del señor Altamira, que tendrían que definirse. ¿Son partidos democráticos o son partidos revolucionarios dispuestos a voltear gobiernos a piedrazos? Porque las dos cosas juntas no van. Y deberían tener buena memoria también de lo que pasó. Porque yo he visto en el levantamiento de la sesión anterior, en el Congreso, a los besos y abrazos a todo el Partido Obrero y el MST, es decir, al trotskismo básicamente, con los diputados del Frente para la Victoria, con los diputados del Frente Renovador y a Nicolás del Caño festejando con Felipe Solá. Quizás se acuerde, Altamira, quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando la bonaerense reventó a Costecchi y Santillán. Quizás se acuerden cuál fue la burocracia sindical, manejada por qué partido, que mató a Mariano Ferreira. Me parece que el PO tiene que decidirse. Si van a ser un partido democrático, entonces tiene que aceptar las reglas del juego. Nosotros ya estamos decididos. Si no hay independencia judicial, como dice Altamira, tiene que presentar una denuncia. Cuando yo creía que no la había, presenté una denuncia. Nosotros estamos decididos. Por ejemplo, en la masacre de Costecchi, en el golpe contra De la Rúa, trabajaron intensamente Alfonsín y Duhalde. Porque el grupo Techín procuraba una devaluación de la moneda, que es lo que ejecutó Duhalde. Pero no nos vayamos tan lejos, porque estamos hablando de ahora de lo que sucedió por la reforma previsional. Tengo que contestar por lo siguiente. Si la democracia es un grupo de sinvergüenzas que promete una cosa y después ejecuta otra, va a tener una rebelión popular. Y eso no es cierto. ¿No es cierto? De la Rúa prometió salir de todo el esquema menemista y terminó con un abanelco, con la corrupción, y terminó con el corralito, el secuestro de depósitos y la parálisis de la economía. El pueblo se rebeló. Esta gente, durante la campaña electoral, juró y rejuró que no iba a tocar las jubilaciones. Y a cualquier denuncia, vienen por la reforma previsional, no, mentira, infundios de los partidos trotskistas y de izquierda. Lo primero que hicieron fue atacar la reforma jubilatoria. Los pueblos tienen el derecho a la rebelión frente al despotismo político. Y digo sinvergüenzas porque dicen una cosa en la campaña electoral y después la modifican. Ahora, un pueblo... déjeme terminar. Vamos a terminar esto. En el año 2002, yo ni a Fernando Iglesias, ni a quien correspondía, a quienes militaban, lo vi en la calle. Lo único que vi fue un movimiento piquetero y al Partido Obrero y al Pueblo Obrero organizando la subsistencia de la población
con comedores y A De la Rúa merenderos. lo voltearon. Con comedores Con y Duhalde no merenderos. salieron. El A Partido De la Rúa Obrero lo y las voltearon. fuerzas de izquierda en el 2002 fueron una ¿se va a red poder contestar de o es un seguridad mitin del PO? social Jorge, a ver. de los trabajadores. A De la Rúa lo voltearon con 38% de pobreza y a Duhalde no lo voltearon con 57%. Sí, lo voltearon a Duhalde, si Duhalde se fue antes. 57%. Se fue antes Duhalde. Va a dejar hablar Altamira. En un país democrático, los que deciden son los 44 millones de argentinos, no un grupo de 10.000 o 5.000 o 1.000 lúmpenes, que era lo que había el otro día en la Plaza del Congreso, armados con piedras, que destruyeron patrimonio público, 15 toneladas tiraron sobre la policía. Eso no es democrático. Si un gobierno es malo, lo tiene que decir el pueblo en las próximas elecciones. Y déjame desmentir lo del saqueo a los jubilados, porque es una enorme mentira. A ver. Mira, es muy sencillo. Si vos le das, ellos quieren aplicar, cuando los que dicen le sacaron a los jubilados, dicen hay que aplicar la fórmula kirchnerista, 14%, con la inflación macrista, que es de 1, 1,2, 1,4% por mes. Eso no existe, porque el 14%, esa fórmula, no hay los recursos para pagarla. La única forma de pagarla es darle a la maquinita, que era lo que hacía el kirchnerismo. Cuando vos aplicás el 14% kirchnerista y la inflación kirchnerista, el resultado para los jubilados es peor que lo que está proponiendo el gobierno, que no le saca nada a los jubilados. Les garantiza que van a ganar más que la inflación. En un contexto internacional donde se amplía la edad jubilatoria y se bajan las jubilaciones, este gobierno le está garantizando mantener la edad jubilatoria y ganarle a la inflación. Más el 82% móvil para los que aportaron 30 años, proyecto que yo voté y que Cristina vetó. Más la garantía de que al ajustarse la jubilación por la inflación pasada, la inflación estar en proceso de descenso, una recuperación sobre Está los bien, pero ingresos Jorge habla que del van a dar derecho, alrededor No, del él habla del punto- derecho a rebelión. Nadie Le quiero comentar, nadie le metió la en el mano a los punto- en el punto jubilados, de es una jubilación, excusa nada más para voltear un gobierno. En el punto de jubilación me parece un desatino seguir discutiendo, porque todos los diarios han explicado cómo en un empalme no le reconocen un trimestre entero y le han metido la mano a los jubilados mientras le pagan tasas usurarias por LEVAC a la gente que trae plata del exterior. Es un afano abierto. Entonces, por algo, es la primera vez que yo vería en un pueblo, no ya el argentino, sino cualquiera, una rebeldía popular por un beneficio. Es completamente demencial. No había Es un más, solo jubilado en la plaza, prueba, Altamira. pero lleno de... Si le han Estaban pegado a ustedes uno... con la banda del en gordo segundo bazooka lugar, tirando en segundo piedra. lugar, en varias manifestaciones. El gordo bazooka no era de este jubilado, gobierno, Altamira. sino del anterior. Por ejemplo, cuando Bernie y Cristina Kirchner reprimían en la Panamericana, los que poníamos el cuerpo éramos nosotros. No cambiemos. Cambiemos la legislatura bonaerense. Pactaba con el kirchnerismo las operaciones de especulación inmobiliaria. Nosotros poníamos el cuerpo en la Panamericana. Sí, nosotros no Iglesia. hacemos eso. Nosotros hemos puesto el Altamira. cuerpo a todos los gobiernos que van cambiando. Sí, y lo sí. mismo ocurrió con Duhalde, Sí, sí. en la masacre, Pero en mira, la masacre Altamira, de ¿sabe Puente lo que Pueyrredón. pasa? Acuérdese, ¿quién hizo el juicio? Por ejemplo, él mencionó a Solá. Yo le agrego, es correcto, muy bien. Bueno, Muy decirle del bien. caño que no ande a No, los no, muy brazos, bien lo ¿viste? de- Porque queda feo. Atanasov, Aníbal Fernández, Duhalde, le hicimos juicio. Le hicimos juicio. Nosotros no ¿Vas a hablar cambiemos. vos sola? ¿Vas a hablar vos Nosotros no cambiemos. ¿Vas a seguir hablando y sola? Duhalde tuvo que renunciar. Ahora, Fernando. muchas veces, Ustedes sabrán esto. las rebeldías populares no tienen la salida que uno desearía. Hay que admitirlo, si no somos unos necios. No se puede ver a en mí las me parece salidas que- falsas A ver, Jorge, un la segundo. injusticia de una rebelión popular. Acá no hubo ninguna rebelión popular, hubo una banda de tirapiedras encabezados por el gordo Bazooka, que no me parece que sea un jubilado. Y creo que los argentinos vieron muy claramente, mira, toda la política, es muy impresionante lo que está pasando, porque el discurso del kirchnerismo y del trotskismo, la única diferencia que se escucha últimamente entre los dos discursos es que los kirchneristas de vez en cuando dicen Néstor y Cristina. Todo el resto es igual. Ahora, hay dos mentiras básicas que creo que se les están cayendo y que se les van a terminar de caer. La primera mentira se les cayó con la famosa represión. Mientras la gente veía por televisión el infame bombardeo de piedras a que era sometida la policía, los diputados del señor y del kirchnerismo y del masismo hablaban de la violenta y salvaje represión policial. Por Y supuesto. todo el mundo, me deja hablar, Altamira, usted ya habló.
Y la gente salvaje estaba viendo represión. en simultánea cómo eran bombardeados con 15 toneladas de piedra la policía. Así que la gente empezó a entender en qué consistía la famosa represión y qué era lo que había pasado en el 2001. Porque casualmente a los únicos gobiernos que intentan voltear y de los que participan los trotskistas con los kirchneristas son los gobiernos que no son peronistas. Pero es falso. Después 12 años de paz. Después, segunda cosa, la otra palabra es la famosa del ajuste. Sigan mintiendo con el tema de los jubilados y sigan diciendo que van a bajar. La gente, los jubilados van a recibir el año que viene una mejora de su poder adquisitivo. Y va a empezar antes porque muchos van a recibir el 82% móvil prácticamente a partir de enero. Y después van a hacer la cuenta, cuál es el poder adquisitivo que tienen y van a comprobar lo mismo de siempre, que no se privatizó aerolíneas, ni se rifó YPF, ni se sacó la asignación universal por hijo. Este gobierno tiene el gasto social en términos absolutos, en porcentaje del presupuesto y en porcentaje del PBI, el gasto social más alto de la historia. Y ha previsto en el próximo presupuesto subirlo más del 22% sobre una perspectiva de inflación entre 15 y 16, ponga 18. ¿De qué ajuste están hablando? El gasto social va a ¿De qué aumentar ajuste, en ¿de qué ajuste hablan? De nada. inevitablemente porque Una cifra los trabajadores también. están en negro, están grabando las indemnizaciones a los trabajadores. No es cierto, es mentira. En concepto de ganancia. Mentira. Grabando, prometieron que iban a sacar ganancias. Mentira, eso es mentira. Prometieron, Mentira. pero ahora estoy hablando yo. Pero no mienta. Prometieron lo de ganancias. El gobierno reunió el otro día al gabinete para descalificar al presidente del Banco Central porque esto se viene abajo. Han acumulado, Cristina Kirchner nos dejó con una deuda de 25.000 millones de dólares en el Banco Central. La gente lo llevó a 65.000 millones de dólares. 1.200.000 millones de dólares que pagan tasas de interés del 30%. Se ha caído esta política económica. Vas a ver que se ha caído. No, yo lo que quiero reivindicar fuertemente es una cosa. Un pueblo históricamente se reivindica por su capacidad de rebelión. Esto es claro. Por su capacidad de rebelión. Por eso en la historia de los pueblos, Estados Unidos, Argentina, cualquier pueblo, las gestas que celebramos son gestas de rebelión. Estamos tratando de hacer un balance también entre esto fue una de las Déjame cosas. desmentir lo de pero que- porque tenemos muchos temas. Les vamos a dar la palabra para todos los temas, pero no quiero pasar por alto otros temas importantes que sucedieron este año. Caso Maldonado. Vos escribiste hace muy poquito, esta semana, creo que bueno, de alguna manera el país estuvo cautivo de una desaparición forzada inventada, digamos. Bueno, ¿qué nos deja también 2017 con respecto a este tema? Y nos deja la evidencia lamentable de que se miente descaradamente, de que se acusa sin pruebas, de que estuvieron meses mintiendo una desaparición forzada sobre que no solamente no había ocurrido, ¿Pero quiénes sino, lo inventaban? bueno, fue muy claro la participación de todas las fuerzas que forman parte de este frente político, que integran el kirchnerismo en primer lugar. Uno lo escucha a Altamira hacer comentarios sobre la situación y son los mismos que hizo Cristina el otro día en el Senado, calcados. Entonces, el kirchnerismo, el trotskismo y el masismo. Cada cual cumple su función y todos tiran para el mismo lado. Fernando, que ¿te es puedo hacer una el lado pregunta? de desgastar al gobierno, ¿Te puedo hacer el lado una- de desgastar al No te gobierno. interrumpo, te hago una pregunta. Hoy ustedes estuvieron en la movilización contra Alicia Kirchner, que le firmó el pacto fiscal a ustedes. No, pero estamos hablando de caso Maldonado. No, porque no puedo permitir el mismo discurso de Cristina. ¿Qué discurso de Cristina? Estuvieron en la movilización contra el gobierno kirchnerista de Santa Cruz. Ustedes, nosotros estuvimos. Ustedes firmaron con Alicia Kirchner un pacto fiscal, con la kirchnerista Bertone un pacto fiscal. Nosotros ¿Hay nos algo que rebelamos usted- contra la kirchnerista ¿Usted me hace Bertone. una pregunta o quiere Entonces, que le- ¿cómo no vas a enjugar Eso con no es nosotros? una Ahora, en pregunta, materia de Altamira. represión y Maldonado. Altamira me interrumpe, me hace una pregunta y sigue hablando No, usted. pero ¿por qué no me contestás? Y si usted sigue Estuvieron gritando- en la movilización defendiendo a los docentes de Santa Cruz, una vez más contra los atropellos de Alicia Kirchner, que sigue el pacto fiscal del gobierno que firmó con el gobierno nacional. Jorge, ¿Puedo contestar hablamos ahora? del Yo caso le Maldonado. contesto. Mire, Hablamos Altamira. del caso Maldonado. Espera. Hablamos. No, sí. no, yo quiero contestar Bueno, esto. macanudo. Mire, nosotros, Cambiemos es el partido que está en el gobierno. Y el gobierno obviamente tiene que tener relación con todos los gobernadores. Si usted me pregunta a mí por Alicia Kirchner, imagínese lo que pienso yo de Alicia Kirchner. Ahora, obviamente el gobierno no puede dejar abandonada una provincia simplemente porque la gobierna
una persona que a nosotros no nos gusta, No se trata un partido que no nos se gusta. trata de El dejar gobierno ha abandonar. asistido permanentemente al gobierno de Santa Cruz y lamentablemente el gobierno de Santa Cruz, que es el gobierno que eligieron los santacruceños, es un desastre. Lo lamentamos mucho. No, Nuestra porque forma de apoyo, firmaron nosotros con, no andamos... firmaron con ¿Me Cristina- deja terminar? Con Alicia nosotros no usamos... firmaron el congelamiento del sueldo de los docentes de Santa Cruz. Es un bloque común. Cuando Es se una trata de decisión enfrentar, de la- es un bloque. Y cuando se revelan los de Santa Cruz, no dicen, había uno que tiraba, otro que tiraba. La policía ha infiltrado las manifestaciones. Hay 3 compañeros que han perdido los ojos. Quiero decir, un ojo, 3 personas. ¿Quién disparaba? Disparaban de este lado. Sí. Tenían orden La de gente lo disparar. vio, Altamira. No hay nadie llamado por la justicia. ¿Sabe qué no problema hay ninguna tiene Altamira toda su investigación. teoría? No hay ninguna investigación. gente lo y usted vio, quería hablar ¿sabe, del caso Altamira? Maldonado. Sí. Sí. El caso de Maldonado se arrastró 2 meses teniendo todo el poder judicial y todo el poder de investigación lo tenía el gobierno. Y hay una figura clave, protagónica de esto, que todavía no puso la cara, que es Pablo Nocetti, que fue a organizar ese tipo de represión. Acá hay un problema político muy serio. Y luego, en Bariloche, matan por la espalda a un joven y todavía no hay una investigación, todavía no hay un preso, todavía no hay un detenido y todavía nadie se desgarró las vestiduras por haber perpetrado una masacre contra un joven que fue baleado por la espalda. Esto, ¿cómo pueden defender una cosa de este tipo? Es una vergüenza. Ahora, yo insisto, la clave de un pueblo es su capacidad de rebelión. Porque Altamira, es lo que sostiene y lo que defiende un país. Decídanse si van a ser un partido democrático o una banda de tirapiedras. Ya Nosotros, es hora. pero, La a ver, gente ya los vio. Te quiero hacer una pregunta. Espere, el reportaje... No, bajo la Búsquese dictadura un delito. militar. ¿Se Jorge, puede saber Jorge. qué diablos hizo Macri bajo la dictadura militar? Estaban todos ustedes en la UCD, colaboraban con la dictadura, ustedes son una afiliación ideológica. Escúcheme. Nosotros peleamos contra la dictadura militar y él me pide a mí credenciales democráticas. Altamira, Es el mundo al revés. Altamira. Credenciales democráticas Altamira. tienen que mostrar ustedes. Altamira. El otro día vi que en el Congreso Bueno, está un bien. diputado de ellos defendía a su familia que tiene un archivo de represión, de complicidad con la represión enorme, de Bahía Blanca. No me acuerdo el apellido Bueno. del diputado. Y me va a pedir a mí Muy, credenciales muy brevemente, Altamira, muy no. brevemente. Muy brevemente, yo le aviso, desde el 81 al 87 yo estuve en la plaza, participaba del Frente de Trabajadores por Derechos Humanos. En el 81 fue la primera vez que me movilicé, así que a mí no me venga a correr, primera cosa. Segunda cosa, a mí me parece que está muy claro en qué consiste el juego político argentino. Con sus errores, con sus defectos, este gobierno recibió un país que estaba al borde de la catástrofe y que cada vez que venía de 4 años de recesión, la vez anterior que tuvimos 4 años de recesión, como dejó Cristina, había sido el 2001. Este gobierno evitó un shock económico, sacó al país de la recesión sin provocar ningún tipo de shock económico y sobre todo protegiendo. Es noticia de hoy, Bien. según el INDEC, que está bien medido, todos los deciles económicos, el único decil que en el último año ganó menos que la inflación fue el decil, o sea, el 10% más rico de la población. Y lo siguieron, Bueno. entre los que menos ganaron, los 2 deciles Fernando. siguientes de los más ricos. Así que Gracias, que la Fernando. terminen con lo del gobierno de Gracias. los ricos, estamos trabajando fuerte, la gente cree, Listo, la gente Fernando, se empezó en octubre. nos tenemos que ir. Bienvenidos a la democracia, Altamira. Es hora de Gracias, que crezca. Jorge. Gracias, Gracias Fernando. a ambos. Gracias. Nos vamos a apaciguar las aguas de acá, pero la temperatura sigue caliente. Allí en nuestro